Ya tenemos en el piso Sí, señor. al primer invitado del día de hoy. Se trata de actual senador provincial por departamento de Cachi. Se trata de Walter Waller, que también va a ser candidato para renovar su banca. ¿Cómo está, Walter? ¿Todo bien? Hola, Walter. ¿Qué tal? Buen día, Buenos ¿cómo días, andás? buenos días. Y saluda a ambos. Mati también, ¿eh? Buenos días a todo el equipo. Es un gusto estar aquí, la verdad, un gusto. Siempre me han permitido expresar mis opiniones y eso es bueno en los medios, la pluralidad, así que felicitaciones por lo mismo. Sí, he tomado la decisión de ser el candidato a senador de nuevo en mi departamento. La pensé bastante porque por algunas situaciones que veo que la democracia es como que se descompuso, se deterioró, Se está y queriendo nadie desconfigurar. aporta un granito de arena para ver de mejorarla y de construirla. No nos damos cuenta que lo que está pasando porque se permitió el deterioro de la institucionalidad. Y me dije que creía que era momento de no ser parte. Bueno, la verdad que la gente que todavía me vio correr desde chico y disfrutar de ese querido Cachi, me dijo que este era el momento más importante de dar una batalla, de generar un concepto, de generar un mensaje. Conforme una lista con la hija de un trabajador que se recibió de doctora médica hace 3 meses, 28 años, que con toda la ilusión de esa edad, ¿no? De esa edad, eligió empezar a participar políticamente. Siempre participó desde chiquita, acompañándome como militante, como te acompañan los más jóvenes, ¿no? Repartiendo un papel. Y le entró fuerte la política y cuando le ofrecí se le llenaron los ojos de lágrimas, se llenó de orgullo y me dijo, contá con eso, te voy a acompañar y yo creo que la gente lo va a ver bien. Una cara nueva, una persona joven, hijo de trabajadores, doctora, tiene 5 hermanos, una recibida licenciada en indumentaria de ropa. Sí. En Buenos Aires, el segundo ahora ya rinde la tesis para ingeniería en robótica, ella doctora, y luego los 2 hermanitos que siguen en la primaria. Ha sido una familia que se ha dado tiempo para hacer crecer claro, los primeros, claro. Y ahora empujar Están los laburando segundos. algunos, formándose. Por tanda. Por tanda va. Ahí Así que la verdad que estoy contento de volver a ser alguien que camine casa por casa en mi pueblo para transmitirle a la gente qué significamos y qué representamos. Bueno, de la representación y también como, crítico hoy del gobierno nacional, bueno, pasó el 24 de marzo. Ya vamos a hablar de presente, vamos a hacer un poquito también de futurismo y demás, pero pasó el 24 de marzo, el video polémico también por parte del gobierno nacional, en este día tan importante que se conmemora justamente el Día de la Memoria. ¿Qué pensamientos te despertó justamente de esto? Bueno, el gobierno viene siendo negacionista, el gobierno viene siendo cualquier cosa, todo lo que prometió en campaña el presidente Milei y todo lo que decía a lo largo de los últimos 15 años, cuando estaba en la marcha de los gremialistas diciendo que el gremialismo era lo mejor, cuando estaba en la marcha del gobierno de Cristina diciendo que era lo mejor, y todo lo que decía del Fondo Monetario ahora, que según él era todo lo peor y ahora es todo lo mejor, se desdice constantemente porque la verdad que no tiene un interés en la Argentina, no tiene un interés en la institucionalidad del Estado, tiene un interés de que sin Estado la Argentina sea el botín del mundo pirata, del fondo buitre, y en ese camino pone todo el esfuerzo, ¿no? Yo creo que hasta los sectores económicos que creían en él de la Argentina se le están retirando, le quedan los odiadores, esos que nos odian a los peronistas, y le queda gente de fe que ha puesto su voto con confianza y que quiere seguir teniendo la confianza, pero bueno, están en todo su derecho, tener la fe y la esperanza en él, se van a desilusionar porque está haciendo las cosas muy mal. Y el 24 de marzo no es un día simple, fue un holocausto en la Argentina. Cuando vienen los negacionistas o los que están confundidos y dicen no, porque del otro lado empezaron antes, miren, puede haber del otro lado circunstancias que se empezaron antes, cosas que hicieron mal, gente que creyó que la lucha tenía que ser armada, pero el Estado tiene una responsabilidad mayor que ellos.
El Estado no puede ir hacia la ilegalidad para ordenar. El Estado, a través de la Constitución, de los jueces, del debido proceso, tenía que ir y con la ley en la mano haber buscado pacificar al país, a esos grupos que, como vemos ahora, hasta tenían infiltrado, como Patricia Bullrich, porque de ser una gran revolucionaria, la que planificaba a quién se tenía que terminarle la vida o no, hoy vemos bien que la vida de las personas para ella no le es nada, porque sigue planificando cómo terminar con vida de gente. Ahora son jubilados, son periodistas, son fotógrafos, pero siempre fue igual. Un agente al servicio de los que entregan y venden la patria. Y esto lo tienen que saber nuestros niños. Vi en una nota a un niñito en Buenos Aires decir: ¿por qué hay que salir a las marchas acompañando a la familia? ¿Qué le parecía si un gobierno golpeaba a un jubilado y lo mataron? ¿Cómo llevan al niño? No, pero si justamente hay que crear conciencia, y para crear conciencia hay que decirle la verdad. Son niños, no son tontos, son niños muy inteligentes, vienen muy evolucionados, vienen muy avanzados. Les llegan las redes por todos lados. ¿Cómo no van a participar con sus familias para que ellos en la realidad vean y tomen decisiones, ¿no? Estas cuestiones que son el día a día cuando ve estas marchas, gente que por ahí nos cuestiona y nos critica en las redes porque nos hemos expresado nuestro consenso de lo que es la memoria y la justicia, y te sacan, pero vos que a esto, que el otro, y después vos le ves sus páginas y son todas los que pensaban y eran colaboracionistas o adherían a la dictadura. Y entonces, por supuesto, que van a pensar bien de quienes estamos cuestionando ese holocausto argentino. Pero las marchas muestran que la sociedad tiene un concepto claro: el nunca más llegó para quedarse. Walter, sos un hombre que está hace muchos años en política, ¿sí? Pero quisiera que me cuentes qué particularidad o qué diferencia tuvo este cierre de listas, este cierre de candidaturas con años anteriores, otros cierres, ¿sí? Con la particularidad de que no hay internas, no hay paso, y mucho más en un frente como el tuyo que tiene muchas otras particularidades. Bueno, la verdad que, como vos dices, inicié mi carrera como dirigente de pequeños agricultores en la dictadura, confrontando con esa dictadura en ese rol de conjugar y dirigir agricultores del Valle Calchaquí, y por lo tanto conozco el inicio de la democracia perfectamente. Y en la primera que participé fue una elección interna de casi 1 año y medio del peronismo, durísima, de 4 sectores que habían aquí en Salta. Ganó uno, nos juntamos todos, ganamos el gobierno, y la verdad que ese primer gobierno con Roberto Romero fue un muy buen gobierno, un hombre que le dio la palabra, por ejemplo, a sus opositores diciéndole que había reformado la Constitución, pero no iba a poner la reelección, y la cumplió. Un gobierno muy importante, priorizó mucho la salud, el desarrollo, el acompañar a los industriales y a los empresarios, pero reivindicando a los trabajadores. Fue un buen gobierno en un inicio de democracia, con un gobierno nacional distinto y un peronismo que no sabía hacer oposición. Entonces tenemos que reconocer que nosotros estamos acostumbrados a gobernar en democracia, no a hacer oposición. Y eso no es un dato menor también, mirando para adentro desde el peronismo, digo, hoy en épocas donde también los distintos partidos intervenidos, ahora lo del PJ, ¿cuál es la situación hoy como oposición? ¿Cómo se están rearmando? Bueno, con esta ahí intervención? al PJ, a los peronistas, nos costó tiempo. Yo digo, los peronistas pareciera que nos estamos peleando y nos estamos reproduciendo, decían desde hace muchos años, ¿no? Pero normalmente podemos estar confrontando entre nosotros algunos meses. Luego, en 5 días empezamos a conciliar, en 3 horas armamos listas, disputábamos interna, ganábamos elecciones. Y se acompaña. Hoy el Partido Justicialista de Salta fue intervenido sobre la hora, con lo cual ya había un frente constituido a donde se sumó el Partido Justicialista, y por ejemplo la sigla del Partido Justicialista ya no la pudieron poner porque había un acta constitutiva que los interventores respetaron. Entonces los peronistas, que vamos con listas únicas, como es mi caso, vamos con el nombre de Frente Justicialista. Pero cuando hay 2 o 3 listas,
cada uno lleva el nombre de uno de los partidos del frente, y al no estar el PJ, el peronismo va en alguno de esos partidos, y eso es raro. No hubo tiempo, porque sobre la hora de consensuar, discutir y debatir los nombres, entonces hemos buscado, dentro de aceptar lo que cada uno de los partidos que conforman el frente posicionaban y argumentaban, hemos buscado hacer listas armoniosas y que tengan claro el objetivo de defender la patria de un gobierno nacional que viene a atentar contra ella. Ese es el concepto más importante y trascendente. Lo que me llama la atención, porque me preguntaste del armado de las listas, es el armado de por ejemplo, el oficialismo, a donde claro, hay dirigentes peronistas. Yo no voy a desconocer que claro, hay dirigentes peronistas, pero yo desde afuera veo que hay una lista que representa al Canal 11 y a los renovadores, porque son o periodistas de Canal 11 o ¿Así se llama la renovadores. lista? Canal 11 se debería llamar la lista. Hay una lista que es periodistas del Canal 11 y renovadores. No estoy hablando de las personas, que pueden ser buenas, mejores o no tan buenas personas, pero es una lista que yo desde afuera, sin tenerme que meter, pero vos me preguntas una opinión, están los periodistas de Tribuno, del Canal 11 y renovadores. Y la otra lista del segundo frente del gobierno están los independientes y algunos políticos, peronistas o no tan peronistas, pero algunos políticos. Hay una mixtura entre independientes que no vienen de la política y algunos peronistas y otros no peronistas en esas dos listas. Y las demás listas vos ves así, que están bastante tergiversadas. La lista que tiene mayor coherencia, no quiere decir que sea por eso la mejor lista, porque si tenés más coherencia, pero para una idea de privilegiar grupos minoritarios y pequeñitos, no por coherencia se va a votar, porque representan grupos minoritarios elitistas. Es la del PRO. La demás es... y la de Libertad Avanza ya directamente un rejunte en el que pongo de aquí, saco de allá, se pelean entre ellos, se dicen unos leones, a los otros le dicen rata. La verdad que es complicado. Mamita, ese sector que está gobernando, entre agravio a la prensa, agravio a los jubilados, agravio a los docentes, agravio a la mayoría de la sociedad, se agravian entre ellos, ya es tremendo. Walter, ¿cuál es tu opinión más sincera respecto a la intervención? ¿Estuvo bien la intervención? ¿Coincidís con la decisión de la intervención? Yo te voy a hacer en tres posiciones, te voy a decir para que saquen conclusiones. Para mí, a donde el Partido Justicialista, cualquier distrito del país, no concilie una posición que sea de oposición firme al gobierno nacional, que va en contra de todo principio del peronismo, tiene que ser intervenido. Vos no podés ser peronista y sentir que debés colaborar con un gobierno que está destruyendo el Estado, esencia del peronismo como organizador y mediador de las pugnas de intereses que tienen los sectores, y son válidos. Claro. Es válido que los sectores pugnan, pero el Estado del ordenador lo destruya. Vos no podés acompañar a un gobierno que cree que el libre mercado y el dejar entrar a las potencias con sus productos destruye a la industria argentina, porque va en contra del peronismo. Entonces el colaboracionismo es en las cosas que vos tenés que ver que coinciden. Cuando va a atentar contra los derechos de los trabajadores, cuando va a atentar contra los sectores de la minoría, va a destruir el Estado, un peronista no puede estar. En todo distrito que sucediera eso tendría que ser intervenido, sin ninguna duda. Ahora, cuando me dicen, pero así por una conveniencia política, escuché decir a alguien, porque la verdad que estoy viajando bastante, trabajando y militando, lo han intervenido para poner los candidatos a dedo. Y ahora la otra lista, ¿cómo lo han puesto? Con un sistema telepático, extraterrestre, le han preguntado a la gente a través de la telepatía a quienes querían, o fue a dedo. No ha habido, al adelantar tanto las elecciones, no ha habido ningún partido que no ponga a dedo sus candidatos. Entonces, venir a juzgar. Los interventores llegaron sobre la hora. Los frentes estaban hechos y a días de hacer las listas sin conocer la provincia. Entonces, se hizo lo que se pudo. Ahora dicen, no, fue electoral. No,
Si habría sido electoral, ¿saben qué habría hecho el Partido Nacional? Deja pasar la elección provincial e interviene después para ir fuerte a la nacional. Sin embargo, no se ha preocupado en cuidarse para la nacional. Se ha preocupado en mandar un mensaje al conjunto del país con 2 provincias que tenían sus diputados permanentemente votando lo que no votaría nunca un peronista. Le manda un mensaje al resto del país diciendo: aquí el peronismo tiene una conducta, tiene un proyecto, tiene una responsabilidad, representa un sentir y un pensamiento del pueblo argentino, y a eso no le podemos fallar. Porque si no, se lavan las manos, deja pasar la elección y de ahí recién vienen cuando tienen más tiempo y más meses para organizar. Entonces ahí estás viendo que también te están mintiendo cuando dicen fue por política y fue por conveniencia. Fue una decisión política para decirle al país que el peronismo está dispuesto a hacer la oposición seria, sólida y constructiva que lo frene a Milei. Eso sí, pero de conveniencia no tenía nada para venir en este tiempo a Salta. Y Walter, también hablando desde el peronismo, a ver como el movimiento popular más grande que tiene el país, también se hablaba, no sé, hablamos de intervención en los distintos partidos. También el tema del PJ ocurre intervención en Jujuy, Salta, ¿qué otras provincias? Ahora no recuerdo. Más allá de eso, la intervención. Se habla de un peronismo federal también, que se estaban juntando para armar un peronismo federal fuerte en su momento, viste, Quintela. Digo, ¿eso está hoy en debate en la mesa? ¿Se está hablando de ese tema? Digo, por ahí uno más bajo el mando de CFK, de Cristina. El desafío del peronismo justamente tiene que ser federalizarse más. Federal, claro. No se puede desde el obelisco tomar determinaciones. Que es una Esto es así. Ahora, cuando vos usás el término de peronismo federal, que el primero que lo plasmó, lo que pasa es que yo no voy y registro, porque no somos una empresa que registra nombre. El primero en la Argentina que va en las elecciones, en esta etapa democrática, como peronismo federal, soy yo cuando llego de diputado nacional. Luego lo agarraron las personas que de federal tenían poco y de peronista tenían pocos, como Felipe Solá, por ejemplo, y se apropian del peronismo federal. Ahora, cuando me dicen hay un camino del medio donde está el peronismo federal, y ahí está Pichetto, que dice que nosotros retrasamos al país porque tocamos el charango y no acepta nuestra cultura milenaria, que está antes de que vengan sus familiares, que no sé de dónde habrán venido, en alguna panza del banco, aquí ya había una cultura. Y luego el crisol de razas hicieron la integración de culturas, y los salteños, los norteños, hemos logrado integrar esa cultura, y por eso nos gusta el tango, nos gusta la música clásica, nos gusta nuestra música originaria, nos gusta el arte, y por eso somos un país diverso, pero con un solo objetivo. Cuando me decís que esa persona es parte del peronismo federal, yo te digo, ni es peronista, ni es federal, ni conoce la patria. Walter, quisiera saber cómo es tu relación con Bernie y cómo es tu relación con Cristina. Bueno, es la relación con Cristina es de un respeto mío hacia ella y de un respeto de ella ¿Tenés trato con ella? mí. Hace bastante que yo no estoy yendo a Buenos Aires, porque la verdad que tengo que trabajar mucho en mis cosas privadas, la situación no está fácil, invierto muchas horas en trabajar en lo privado y soy un dirigente comprometido con la gente, y estoy permanentemente, tengo el mismo teléfono del primer día, calcular la cantidad de llamadas, de mensajes que tengo, de problemas que me plantean, y me ocupo de gestionar e intermediar entre esos problemas. A la vez tengo que estudiar las leyes y tengo que ser una voz sólida y formada en el Senado, y esto lo hago y no por vanagloriarme, sino porque soy una persona responsable, respetuosa, pero que ha aprendido, que se ha preparado y se ha formado. Entonces, los tiempos no son importantes. Yo sí te digo de Cristina, que es una líder mundial muy, muy importante, que la justicia de Comodoro Pi ha mirado todas las denuncias que hay contra ella de una manera, mientras todas las denuncias que había contra Macri o cualquier otro, el mismo Milei, las mira de otra manera. Entonces, con un poder de comunicación la han instalado de una manera. Pero es una persona muy importante en la política, no solo de la Argentina, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Es escuchada por la racionalidad, no por las locuras que hace nuestro presidente, que va a grupitos minúsculos de ultraderecha y le dan una cocarda que no sabemos qué es, y ya viene como si fuera un político internacional.
Pero el peronismo no es solo Cristina, el peronismo es un proyecto, ella misma lo plantea, el peronismo es un proyecto que tenemos que limar asperezas, tenemos que encontrarnos y tenemos que planificar cómo construimos esa patria en la que cuando nosotros producimos avance, pero después viene la derecha o con golpe militar antes o con el poder de la plata ahora, nos hace retroceder un montón y entonces para la gente quedó con que la democracia no hizo nada. Miren, hace poco tiempo, yo soy presidente de la Comisión de Agricultura desde que asumí de senador. Empecé mi carrera como dirigente de los productores. Conozco la producción de nuestra región como la palma de mis manos. Nunca las organizaciones de productores me habían pedido una reunión. Se dio una reunión, pudimos conversar, intercambiar puntos de vista y ahí me invitan a un acto que hacían dos organizaciones productivas. Cuando llego, estaba el ministro de la producción de este gobierno que llevaba siendo 5 años ya ministro de la producción. Y estaban distintos productores y distintos funcionarios que tuvieron responsabilidad en el tiempo. Y escucho decir a los dos que hablaron que hacía más de 40 años que nadie había hecho nada por la producción de Salta. O sea que la dictadura se hizo y la democracia no. Y yo, por supuesto, respetuoso, cuando se me invita, dije, se lo voy a decir. Después los llamé y le dije, quiero tomar un café, porque cuando nosotros gasificamos regiones productivas, llevamos la línea de 500, pavimentamos rutas, le pusimos un proyecto para el desarrollo de la ganadería, tanto para lo lácteo como para la carne. Generamos un desarrollo tremendo en la producción y tuve que escuchar a personas que dijeron que la democracia no hizo nada y la dictadura sí. Le pedí una charla respetuosa, amigable, ya que me había recibido en la comisión, habíamos intercambiado números, en un café para intercambiar puntos de vista como ciudadanos que tenemos una mirada. Sí. Nunca me la dieron a esa posibilidad. No hubo café. Nunca me la dieron. Entonces, si te están diciendo que no hemos hecho nada cuando hemos avanzado un montón, tal vez no como ellos querrían, tal vez no haciendo un desierto los bosques, tal vez cuidando el medio ambiente, entonces no estaban de acuerdo, pero decir que no hemos hecho nada. Y también había un gobierno democrático que habiendo leyes de preservación del medio ambiente, miraron para otro lado y hicieron un desastre entre el sector privado y la negligencia del Estado. Pero esas cosas las podemos hablar para conciliar una propuesta hacia adelante superadora. Yo voté en contra de la ley de bosque. Me encontré con una persona que respeto, que valoro, un productor, ingeniero, agrónomo, y me dice, una vergüenza que hayas votado en contra. Te fue con los tapones de punta. No, le dije, discúlpame, vos soy ingeniero agrónomo. Ponele que en vez de ser dueño de un campo y productor, fueras el que administras una gran extensión de campo. Y viene alguien que no sabes ni quién es, ni dónde trabaje. ¿Cómo es? Y te dice, vos tenés que sacar este producto químico y poner este producto químico porque es la panacea. ¿Lo pones porque te han dicho o lo estudiás? Hacés la prueba, analizás, buscás información, te fijás qué monodrogas tiene, qué componentes tienen, y recién, por supuesto, eso es responsable. Bueno, a mí me llegó una ley enorme, 20 minutos antes, y no me dieron tiempo ni de leerla, ni de estudiarla, ni saber qué está bien y qué está mal, que puedo modificarla. Y me decís irresponsable por haber actuado responsable de decirle, no puede venir una ley de esta magnitud, a la mañana ser aprobada en diputados, a la tarde en senadores, sin que ninguno la haya podido estudiar. No, amigo, le digo, como te respeto como profesional, respetame como un hombre de la democracia y de la política. Se terminó la discusión. No es que yo vengo y porque vienen y dicen voy a votar algo, que tiene cosas positivas seguramente, pero que también tenía cosas que había que modificar. Esta es la democracia, este es el senador, este es el político que represento, y a muchos no les gusta cuando uno es así. Walter, acabas de nombrar el hecho de estar instruido respecto a la ley que está por votar, ¿sí? Y acá al frente, justamente en la legislatura, vimos, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, algunos diputados que no vale ni la pena nombrar, que dijeron de que, no había leído ese punto de la ley que acabo de votar o ese punto del proyecto.
Mi pregunta va en dos sentidos. El primero, ¿qué opinás de este tipo de irresponsabilidades, por supuesto? Y el segundo es si te parece eficiente o no el sistema bicameral que tenemos en la provincia. Vamos a ir por lo primero y vamos a dejar el segundo, que es trascendente, para explayar un poco más. Me parece que eso es lo que te decía, que cuando me decían sete candidatos dudaba, porque vino una época a donde para ganar elecciones, en vez de valorar al político honesto, al trabajador, al que se especializó, al que venía de... Nadie sabe todo, pero podés tener buenos equipos. En vez de priorizar, priorizaban a un famoso. Ajá. Ya sea del deporte, ya sea de la vida profesional, de la vida empresarial, cultural, artista, periodista, y empezamos a banalizar la política trayendo gente que no venía a la política. Así llegó a diputado nacional un tal Borocotó y generó un término borocotizar, o sea, entrar por un lado y pasarse al otro, que hoy hacen una gran mayoría, cuando no tenés conducta política, pues no tenés principios ni convicciones, te han traído de algún lado y te han puesto ahí, y esto está mal. Y entonces después no sabés que vos tenés que leer, tenés que asesorarte, tenés que preguntar, tenés que investigar un poquito para tratar ese día la ley, tratar de opinar con fundamentos. Bueno, como está tan banalizada, somos responsables. Del gobierno de hoy somos responsables. Los que hemos hecho las cosas bien, los que no hemos hecho las cosas bien. Porque los que decimos no hemos hecho las cosas bien, hemos hecho mal en dejar que se nos infiltre tanta gente que no era peronismo y que se nos infiltre tanta gente que no es política en la política, y hoy día la gente cree que todos son unos chantas. Entonces todos tenemos esa responsabilidad y es lo que tenemos que hacernos cargo para reconstruir. Bicameral es el mejor de los sistemas. Porque cuando empezaron a discutir eso, te iba a decir, cuando empezaron a discutir que era un sistema costoso, las provincias que pasaron de 2 cámaras a 1 cámara duplicaron el presupuesto de ambas cámaras. Porque cuando es una sola cámara queda como un elemento de presión tan grande en la discusión y en la negociación que luego, como no son de los políticos, buscan ser de los negocios. Entonces dice, no, el presupuesto nuestro tiene que ser más. Entonces vos te vas a las legislaturas que son unicamerales y gastan mucho más que las bicamerales. Pero luego, cuando una cámara produce un error, la otra la puede corregir. Es muy importante a donde es el único poder que cuando no existe la democracia desaparece. Que en ese poder haya posibilidad de revisión de lo que hace uno, que lo haga otro. Entonces, lo que tenemos que ver es poner mujeres y hombres capaces en ambas cámaras, y cuando uno produce una ley, el otro la puede revisar, compartir o no compartir. Pero es muy bueno el sistema de revisión, porque cuando ya salió, y cuando salió con un error, no tuvo. Entonces, no es un dato menor que el poder que hace las leyes tenga un sistema de contralor, El juicio político en la Constitución está determinado porque la Cámara de Diputados sea la acusadora y la Cámara de Senadores sea el que juzgue. Miren, he visto diputadas y diputados y funcionarios, abogados, decir, no corresponde el juicio político por la criptomoneda porque hay que esperar que expida la justicia. Abogado, la Constitución justamente le da a la justicia lo que es de la justicia, al César lo que es de César. Lo que es judiciable por el sistema penal o civil está enmarcado en la Constitución y en las leyes, y con el debido proceso esas leyes se deben cumplir. El juicio político es eso, una evaluación política de la actitud o de la acción de ciertos funcionarios. Yo no le puedo hacer un juicio político al director de una escuela. Yo sí le puedo hacer un juicio político al gobernador, al vicegobernador, al senador, al diputado, al ministro de la Corte. Ahora ya primero pasa por el Consejo de la Magistratura. Juicio político, miren. En el inicio de la democracia, la primer provincia que utilizó el juicio político fue Salta, porque un diputado que había llegado por el peronismo, en la primera sesión reivindicó la dictadura. En la primera sesión, después de venir de ese holocausto, alguien que llega por el peronismo reivindica, presentó una diputada el juicio político
y a la otra semana ya no era más diputado. Por su conducta política se lo echó. ¿Por qué vamos a esperar que un juez lo juzgue en lo que lo tiene que juzgar? Después el juez lo juzgará y lo declarará inocente, culpable del hecho delictivo. Pero de la acción política, la Constitución le da. Ahora, cuando no están las dos, ¿quién hace de acusador y quién es el juez? Entonces, para todas estas cosas sirve la bicameralidad. Ahora, como no usamos esa herramienta, como las tiramos al archivo, como las comisiones investigadoras, en Salta fui el primer diputado a los 28 años que hice una comisión investigadora a funcionarios del gobierno oficialista del que pertenecía. Creí que no estaban actuando bien y generé una comisión investigadora y investigamos a fondo. A ver, está en la Constitución, podemos hacerla. ¿Por qué no podíamos hacer una comisión investigadora con la criptomoneda? ¿Por qué? Si una comisión investigadora distinta a la justicia justamente investiga si políticamente qué lazos se trenzaron para hacer una estafa global. Bueno, estas cosas el ciudadano puede no saberlo, pero quien está en la política y representa y está en la banca, ¿cómo puede no saberlo? Y ser abogado o abogadas. Walter, hablas de la importancia de la bicameralidad y de la función que ejerce como órgano de contralor justamente. ¿Y qué es lo que ocurre en Salta, donde tenemos una legislatura que en un 97% es oficialismo y no hay una oposición clara dentro de la legislatura? Pasan dos problemas. Cuando en una legislatura hay un oficialismo, porque ese oficialismo te ha ganado las elecciones, el primer Senado en Salta de 23 senadores tenía 23 senadores peronistas. A los 90 días había 8 que ya le hacían oposición, siendo peronistas, porque no coincidían y dijeron, somos un bloque, eran 6 que hicieron de 23, 6. Aquí pasa al revés. Aquí cuando yo llegué de senador, habían 8 que habíamos entrado como oposición del gobierno. Luego quedamos 3 y ahora quedamos 2. Esto es lo negativo. Cuando vos te cambias, dejas un sector importante de electorado que veía en vos una voz que los representaba, y cuando te vas para el otro lado lo dejaste de representar. Y no porque sí, porque por la gobernabilidad, por esto, por la necesidad de mi pueblo. Miren, los pueblos es preferible hacerles saber que es mejor ser digno que planeros. Es mejor ser digno que recibiendo dádivas. Ahora, los planes, los acompañamientos sociales son necesarios mientras construimos la industrialización, el avance de la tecnología, la modernización de las herramientas para que nuestro pueblo genere trabajo y se desarrolle. Mientras eso, puede haber un plan. Pero cuando la esencia es la dádiva, cuando la esencia es la degradación, entonces ahí viene la problemática. Ahí viene la problemática. Entonces tenemos muchas cosas para revisar, porque hay otra cosa que la gente no sabe. Los países poderosos que dominan el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas las organizaciones de crédito, vos le decís, che, mirá, vamos a hacer el dragado del Bermejo porque lo vamos a hacer navegable, sale tantos miles de millones. Acá te dicen no. Después nos dan esos miles de millones para planes. Y después dicen que nosotros somos los que producimos los planes, cuando los organismos mundiales en el inicio de la democracia, Alfonsín le decían, te damos para la caja PAM. Pero él decía, pero quiero ruta, quiero energía. No, para la caja PAM, tu pueblo está con hambre. Claro. Vino Menem, te damos para el bono solidario, para el cheque solidario. Vino Dualde, te damos para las manzaneras, para ¿cómo es? Era necesario, pero ¿por qué no nos dan para desarrollar nuestra infraestructura? ¿Por qué, por ejemplo, a Salta, con el acompañamiento de Nación, no nos dan los recursos necesarios para arreglar el problema hídrico y de agua que tenemos? Eterno, claro. Porque Salta tiene problemas serios, no solo en Salta capital, de problemas hídricos por las diferentes cuencas que nos nutren y por la obsoleta infraestructura que tenemos. Son miles de millones. Salta no la puede hacer. Yo no estaría diciéndole salteño, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro, mintiéndole. No se puede, no estaría metiendo el dedo allá y diciendo no lo haces, cuando sabemos que son miles de millones. Ahora,
¿Por qué si son tan serios los países poderosos de la Tierra no nos prestan para eso y si nos prestan para que no les sirva a la Argentina y quedamos endeudados? Hoy día le están prestando al gobierno 20.000 millones para ver de que el dólar se vaya desanclando y venga una devaluación más pasada. Va a venir la devaluación, se le va a ir la inflación y va a explotar el país. Pero no le prestan para el desarrollo, le prestan para pagar deuda. 47.000 millones le dieron a Macri. No entraron a venir a hacer obras, infraestructura, industrialización, tecnología, desarrollo. Vinieron a sañar la economía de los bancos, del sistema financiero, los cuales recibieron la plata, la sañaron y se la llevaron. Walter, clarísimo análisis. Mirá, ya agradecerte por este tiempo que has venido. Y sí, cerrar con algo que es parte de la coyuntura del día de hoy, hablar de los jóvenes, consultarte tu paradigma justamente de los jóvenes. Dentro de la política, esta política que se ha hecho por ahí más de votar a las personas, no tanto a los partidos. Y por otro lado, no sé, hasta hace unos meses el piso, la imagen positiva de Milei era, no sé, un 50%. Hoy cayó bastante, estábamos hablando del día de ayer que estaba en un 40%. Tiene más imagen positiva que Milei hoy. 41%. Pero ahí también la implicancia de los jóvenes. ¿Cuál es tu observación de los jóvenes? Porque también desde la militancia peronista acostumbrado, pero hay una nueva juventud que ve la política a través de las redes, ¿no? Del consumo. Primero hay una... Vuelvo a repetirte. A mí por ahí me ponen, che, deja lugar a los jóvenes. No. A mí nadie me dejó lugar. Y fui intendente a los 25 años. Porque a los 19 enfrentaba la dictadura. Y organizaba a mi sociedad de pequeños productores. Gané los lugares. La primera alianza en el país para derrotarme la hicieron en mi departamento. Y gané por 2 votos el municipio contra todos juntos y perdí el departamento por 23, pero yo era intendente y gané por 2 votos. Así que miren si sé de cómo jóvenes te ponen el pie en la cabeza para tratar de que no llegues. Sí, algunos. Yo no soy de esos, pero los hay. Pero el joven tiene que ganarse la lugar. Lo que pasa es que al joven lo van formando a través del sistema de que el éxito tiene que ser rápido. Vos sos joven a los 15, que ahí sos adolescente, pero ya te sentís joven, y lo valoro, y a los 30 ya querés ser dueño de tu auto, a los 30 ya querés tener tu casa, a los 40 querés ser de un poder adquisitivo muy poderoso. Y es muy difícil si no tenés un trabajo serio, responsable y sos un emprendedor. Entonces, te hacen creer que si entras en la política rápidamente evolucionás. Eso lo hicieron, pero son los menos. Cuando te dicen todos los políticos son así. No, si vos investigaras desde el 83 a hoy a todos los que pasaron por la política, vas a ver que no llegan ni al 3% de los que se enriquecieron y no sabes de qué, porque no vendían ni diario, ni panchito, ni pizza. No tenían nada y se enriquecieron. Pero es menos del 5%. Un montón perdieron sus actividades, tenían carpintería, la perdieron la actividad. Y otros se sostuvieron en lo que son. Estas son las realidades, pero vos le decís a la gente y te dicen, no, todos son todos se enriquecen, todos son vagos. A mí me pone alguien, una persona de Cachi, me dice, vago, ya anda a trabajar. De los 19 años que trabajo, desde esa edad pago salarios. Nosotros tenemos como en nuestra actividad privada casi 100 trabajadores, pero desde el año 73 que venimos dando trabajo. Y me va a decir, productor, produzco, venía a vender al mercado San Miguel porque no existía el fruto, araba mis tierras, trabajaba en turismo administrando una hostería, trabajo en mi actividad privada de siempre. Y me venía a decir que vaya a trabajar. No, amigo, trabajo, pero aparte me doy el tiempo de trabajar por la gente, de poner mi conocimiento, mi vocación y mis principios. Y te dice, anda a trabajar. Alguien que en Cachi, no sé en qué trabajó, pero bueno, cuando vos lo ves, después lo empezás a seguir, ves que lo admira Videla, admira aquí, admira allá. Capaz que si hoy día estaría Videla diría, che, todavía hay más gente que hace desaparecer, capaz que sería el consejo de ese que hoy me dice anda a trabajar. Entonces, pero me entra por aquí, porque a mí lo que me llega es cuando veo que la gente no tiene respuesta. A mí me llega cuando viene una persona y me dice, no consigo turno y tengo que hacerme una operación. Tengo presentado mis papeles hace 28 años y por lo tanto me involucra. Así que mira, me pongo los años, 28 años en vivienda y no la consigo a la vivienda.
No. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir resolviendo. Pero los jóvenes le hemos ido dando un mensaje en la política que te acercás a uno, te sos obsecuente de ese uno, ya tenés un cargo y ya te desarrollás. Y los jóvenes tienen que ser revolucionarios, lo dijo el mismo Papa, lo decía Perón, revolucionarios. El joven se puede equivocar, Mire, un ejemplo y ya no les quito más el programa. Cuando era intendente, lo elegí el gobernador con acuerdo del Senado. A mí me eligió el gobernador Roberto Romero, por supuesto que había hecho muy buena elección en mi departamento de intendente. En la primera elección, o sea, al año de haber sido elegido, el gobernador Roberto Romero elige una fórmula para diputado nacional. Yo no la compartí y fui y le dije, no la comparto, no la encabeza un peronista, yo no voy a votar si no encabeza un peronista. Y el segundo de la fórmula era de mi grupo político, pero yo planteaba, no si conseguíamos un conchavo para el segundo. Decía, el peronismo es el partido que debe ser el primero porque es la fuerza que tiene la provincia. Se armó una discusión que vinieron todos los intendentes, todos los diputados, todos los senadores, los secretarios gremiales, los dirigentes, en una reunión, no sé, de 800 personas. Todos diciéndome quién sos vos, qué mocoso, que vos vas a hacer lo que dice el gobernador. Y yo dije, no, bueno, en el momento dado se molestó el gobernador. Y me dice, vos vas a hacer lo que te decimos y esta es la lista. Entonces le dije, lo miré y dije, me equivoqué. Yo creía que estaba al lado de un valiente que venía a producir un cambio. Pero de valiente no tiene nada. Y yo con la gente que no es valiente no estoy, le renuncio a la intendencia. El tipo me dijo, a mí no me va a decir que no soy valiente, soy un hombre de bien y bien hombre. La tengo bien puesta. Y le dije, si fuera así, con el poder que tiene al ser gobernador, con el poder que tiene al ser empresario, con sus años de edad y de ser un gran luchador que yo respeto y reconozco, nunca buscaría doblegar el espíritu de un joven. Nunca buscaría que un joven deje de ser el que quiera hacer un cambio, así se equivoque. Porque doblegar, dominar y querer subyugar a un joven es una actitud de cobarde. El tipo me miró y dijo, todos los días se pueden, me quedó grabado, todos los días se puede aprender a alguien. Hoy aprendí del flaco, dice, me enseñó. Es verdad, si alguien con poder quiere dominar a un joven, es un cobarde. Como yo no soy cobarde, que el intendente Cachi vote por quien quiera, ustedes votan la lista que yo digo. Y me dio la libertad. Y en mi pueblo, la lista que yo elegí, que tenía un gran dirigente encabezándola, ganó con el 80% de los votos. Perdimos en los otros lugares. ¿Me persiguió ese gobernador? No, me respetó ese gobernador. Del respeto pasamos al entendimiento, del entendimiento a la amistad, y de la amistad a una hermandad que cuando falleció lo sufrí de una manera tan grande, que se ve en mi organismo, que yo pesaba 66 kilos en ese momento, y a los 30 días de su muerte pesaba 76, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo, se ve que me pegó. Sí. ¿Por qué? Porque habíamos logrado ser amigos, en el respeto, no en la obsecuencia, en el respeto. Lo peor que puede tener un funcionario, un hombre de la política, una mujer de la política, son obsecuentes que te aplaudan. Es mejor tener a aquel que te cuestiona y te critica, te da la oportunidad de ver que está haciendo bien y que está haciendo mal. Ojalá que en estas elecciones votemos gente que no sea obsecuente y que podamos equilibrar un poco del poder justamente en la Cámara. Sí, muchísimas gracias, Walter. Te agradecemos muchísimo por esta nota, muy interesante. Nos contaste cosas muy copadas, che, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los felicito. Tienen un hermoso nuevo sistema de comunicar y que se está imponiendo. Y vuelvo a repetir, escucho siempre diversas voces y eso es lo bueno. Gracias por darme un lugar.